Me llamo Violeta y tengo 37 años. He estado casada con mi esposo, Brandon, por 13 años. Vivimos juntos con nuestra hija, Amy, y mi suegra. Hace unos años, después de que mi suegro falleciera, nos mudamos con mi suegra. Desafortunadamente, la transición no fue nada fácil. Poco después de establecernos, empezó a molestarme constantemente con la cena. ¿Ya está lista la cena? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Me preguntaba una y otra vez, rondando la cocina e incluso probando la comida antes de que estuviera lista. Este asado no tiene sabor, es terrible, se quejaba. Yo respondía, creí que lo había sazonado bien. Ella se burlaba, ¿cómo pudiste probarlo y aún así dejarlo así? Eres pésima cocinando. Brandon y Amy deben sentirse muy desafortunados teniendo que comer esto. Pobre Brandon, debe ser difícil vivir con una esposa tan inútil. Ahora, apúrate y pon la mesa. A pesar de todas sus quejas, jamás me ofreció ayuda con la cena ni con ninguna otra tarea. En lugar de eso, pasaba el día descansando mientras yo hacía todo. Irónicamente, cuando nos sentábamos a comer, Brandon y Amy elogiaban la misma comida que ella había criticado. Esto está delicioso, decía Brandon. Sí, mamá, sabe muy rico, agregaba Amy. Entonces, como si no hubiera insultado mi comida minutos antes, mi suegra cambiaba completamente de actitud. Sí, la sazón está en su punto, decía, contradiciéndose por completo. Aunque me menospreciaba constantemente cuando estábamos solas, solo hablaba bien de mí frente a Brandon y Amy, probablemente para no perder su cariño. Violeta es una gran cocinera, decía en su presencia. Hoy hasta se encargó de toda la casa porque sabe que mi salud no es la mejor. Es una esposa muy capaz, ¿verdad? En realidad, solo me dejaba todas las responsabilidades. Si intentaba negarlo, me daba una patada bajo la mesa, asegurándose de que nadie más lo notara. Brandon, sin darse cuenta de su verdadera personalidad, me sonreía con ternura, creyendo que yo realmente cuidaba de su madre con gusto. Me sentía completamente confundida. Él adoraba a su mamá, especialmente después de perder a su padre, y simplemente no podía decirle cómo me trataba en realidad. Cuando nos mudamos, Amy estaba emocionada, adoraba a su abuela y pasaban mucho tiempo juntas jugando y bañándose. Con el tiempo, el acoso de mi suegra empeoró. Un día, regresé de hacer las compras y encontré la casa hecha un desastre. Suegra, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo tan desordenado? Pregunté, sorprendida. Ella sonrió con malicia, estaba buscando algo, y antes de darme cuenta, todo se salió de control. Era evidente que lo había hecho solo para hacerme la vida más difícil. En fin, me voy a cenar con unas amigas. Tú limpia, dijo antes de salir, dejándome sola con el desastre. Pasé todo el día limpiando, sin poder enfocarme en nada más. Cuando regresó, echó un vistazo alrededor y bufó. Todavía no terminas de lavar la ropa, los trastes y de limpiar. Quedaba claro que solo lo hacía para atormentarme. Apreté los puños, conteniendo mi enojo, y seguí trabajando en silencio. Apúrate antes de que lleguen todos, se burló. Si Brandon se da cuenta de lo incompetente que eres, puede que se divorcie de ti. Para cuando terminé todo, la cena se retrasó. Brandon lo notó y preguntó, ¿te sientes bien? Dudé, no, pero en ese momento, mi suegra me lanzó una mirada fulminante, advirtiéndome en silencio. Solo fue un día muy pesado, terminé diciendo. Ah, ya veo, lo siento, dijo Brandon con dulzura. Su amabilidad me conmovió, pero a mi suegra no pareció gustarle. Si acaso, su maltrato solo se intensificó después de eso. Últimamente, no solo me atacaba a mí, sino que también empezó a entrometerse en la vida de Amy. ¿Así que quieren mandar a Amy a una escuela privada para secundaria? Preguntó una noche. Sí, así es. ¿Hay algún problema con eso? Respondí. Es cruel hacer que estudie hasta tarde todas las noches para esos exámenes de ingreso. Déjenlo ya, exigió. No la estamos obligando. Amy quiere ir a una escuela privada, le expliqué. Los niños deberían disfrutar su infancia en vez de enterrarse en libros, argumentó. Pero ella está trabajando duro por su propio futuro, repliqué. A medida que las sesiones de estudio de Amy se extendían hasta la noche y su horario de tutoría se volvía más demandante, nuestro tiempo en familia disminuyó, lo que pareció irritar a mi suegra. Un día, ordenó, renuncia a esos exámenes. No tiene sentido. No pude contener más mi frustración. ¿No deberíamos apoyar a Amy si esto es lo que ella quiere? Respondí con firmeza. Pareció sorprendida, ya que nunca antes la había enfrentado directamente. El futuro de Amy no tiene nada que ver con usted, suegra.
agregué con determinación. Al darse cuenta de que no ganaría esta vez, resopló, como sea, voy a recoger a Amy. Después de eso, comenzó a criticarme abiertamente frente a Brandon y Amy. Durante la cena de esa noche, se burló, esta comida se ve tan simple, esto es todo. Brandon, incapaz de quedarse callado, por fin estalló. Mamá, deja de quejarte de la comida de Violeta. Sorprendida por su respuesta, mi suegra intentó retractarse. Oh, no lo decía en ese sentido, murmuró. Para evitar más conflicto, resté importancia al asunto. No pasa nada. Más tarde, mientras lavaba los platos, se acercó y susurró, no voy a olvidar esto, antes de irse a su habitación. Desde ese momento, viví con miedo de lo que pudiera hacer después. Entonces, llegó el día de los resultados del examen de Amy. Fuimos nerviosos a revisar la lista. Y ahí estaba, el número de Amy. Lo lograste, Amy, pasaste. Sí, gritó emocionada. Estábamos felices. Después de todo su esfuerzo, Amy había sido aceptada. Hay que celebrar, exclamé. Amy, ¿qué quieres comer? Carne asada, respondió con entusiasmo. ¿Pedimos a domicilio? Sugerí. Todos estuvieron de acuerdo mientras nos dirigíamos a casa para celebrar. Hice un pedido de un filete de alta calidad en un restaurante especializado en carnes y arreglé para que lo entregaran en casa. Como también queríamos celebrar con un pastel, hice una parada rápida en una panadería. Antes de ir, llamé a mi suegra y le pedí que recibiera la entrega del filete. Entendido, yo me encargo, me aseguró. Debido a la parada extra, llegamos a casa mucho más tarde de lo esperado, bien pasada la hora del almuerzo. Todos estábamos muertos de hambre y emocionados por disfrutar el filete. Tengo mucha hambre, ya quiero comer el filete, dijo Amy con emoción. Yo también, ya debería estar aquí, comamos mucho, ¿ok? Le respondí con una sonrisa. Sin embargo, al llegar a casa, nos encontramos con unas amigas de mi suegra saliendo. Gracias por la deliciosa comida, dijeron al unísono antes de irse, dejándome con una sensación extraña. Una sensación de temor se apoderó de mí mientras entraba apresurada. Cuando llegué al comedor, me encontré con un desastre total. La comida que habíamos pedido no estaba por ningún lado. Miré a mi suegra y le pregunté, ¿te comiste el filete? Ella me miró sin la menor pizca de arrepentimiento y dijo, oh, ¿te refieres a la entrega del filete? Almorcé con mis amigas y lo disfrutamos. Luego me lo pagas. Me quedé en shock. ¿Cómo pudiste hacer esto? Grité, incapaz de creer su descaro. Ella se burló. Seguro planeabas solo pedir comida y holgazanear en la casa. No permitiré eso. Esto se suponía que sería una cena especial para celebrar el logro de Amy. Le había dicho a mi suegra de antemano que hoy recibiríamos los resultados del examen de ingreso de Amy. Parecía que simplemente lo había ignorado, o no le importaba. Momentos después, Brandon y Amy entraron a la casa. Amy, que había escuchado nuestra conversación desde el pasillo, ya estaba llorando. Escuché todo lo que dijo la abuela. Su voz temblaba de decepción. Estaba emocionada por compartir la buena noticia con su abuela, solo para recibir este desprecio. Suegra, hoy era el día del anuncio de la aceptación de Amy en la secundaria. ¿Cómo pudiste olvidar algo tan importante? Eso es horrible, solté, sintiendo que la frustración y la ira me quemaban por dentro. Por primera vez, mi suegra parecía incómoda. Su falta de remordimiento solo nos decepcionó aún más. ¿Por qué hoy, Violet? ¿Por qué no me recordaste antes? Preguntó con una mezcla de culpa y actitud defensiva. Sí te lo dije, respondí firmemente, agotada. Ya no tenía energía para seguir enojada. Amy se había esforzado tanto para aprobar su examen. Planeamos una celebración con su comida favorita, y mi suegra la había tomado para sí misma sin pensarlo dos veces. De hecho, hasta te llamé por teléfono para avisarte de la entrega, señalé. Brandon, que había estado escuchando todo, habló con seriedad, mamá. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Lo hiciste a propósito? Su tono reflejaba una profunda decepción. Mi suegra palideció al darse cuenta de que Brandon empezaba a ver su verdadera cara. Intentando arreglar la situación, se giró hacia Amy con una sonrisa forzada. Vamos al restaurante de carnes. Yo invito. Pero Amy negó con la cabeza y dio un paso atrás. Odio a la abuela, gritó, empujándola antes de correr a su habitación. El impacto en el rostro de mi suegra era evidente. Se tambaleó hacia atrás, incapaz de procesar que su nieta, la persona a la que más quería aferrarse, la había rechazado tan duramente. Esa noche, finalmente me abrí con Brandon sobre todo, el acoso constante de su madre, el trato injusto y cómo lo había estado soportando sola.
¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con culpa y preocupación en sus ojos. No quería poner tensión en tu relación con ella, admití. Brandon soltó un profundo suspiro. Lo siento, debí haberlo notado antes. No tienes que soportarlo más. Fue entonces cuando Brandon sugirió que nos mudáramos. Amy también dijo que ya no quería vivir con su abuela, así que la decisión se tomó sin dudarlo. El día que empacamos nuestras cosas, mi suegra entró a la habitación, viéndose desesperada. ¿De verdad se van?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, respondí sin dudarlo. Debes estar feliz de deshacerte de mí, dijo con amargura. No te odio, le aseguré, pero ahora mismo necesito que me dejes en paz, tengo que seguir empacando. En lugar de irse, de repente se aferró a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no se vayan, voy a disculparme por todo, solo no se lleven a Amy, suplicó desesperada. Verla así, me hizo pensar en una alternativa. Nos vamos a la casa de mis padres. Si de verdad no puedes soportar estar lejos de Amy, puedes venir con nosotros. Sabía que le intimidaba la personalidad estricta de mi padre, así que jamás esperé que aceptara. Pero para mi sorpresa, lo hizo. Está bien, dijo rápidamente. Su desesperación por estar cerca de Amy superó cualquier miedo que tuviera hacia mi padre. Brandon me miró y dijo, si causa problemas, siéntete libre de echarla. Y así, nos mudamos a la casa de mis padres. Desde el momento en que llegamos, mi padre dejó claro que no aprobaba a mi suegra. Nunca la confrontó directamente, pero su actitud fría y su presencia imponente la mantenían nerviosa. Cada vez que mi madre o yo pedíamos ayuda con las tareas del hogar, mi suegra se apresuraba a hacerlo, algo que jamás había hecho antes. Ver su cambio repentino de actitud casi me daba risa. Por un tiempo, la vida fue tranquila, pero un día, alcanzó su límite. Ya no puedo vivir aquí, anunció. Tu padre da miedo, y a mí, ni siquiera me habla. La paciencia de Brandon también se había agotado. Su actitud hacia su madre se había enfriado notablemente. Entonces, hizo un último intento desesperado. Amy, ven a casa conmigo, suplicó, tratando de llevársela. Intervine de inmediato. Detente, ¿no ves que Amy no quiere irse? Ella elige quedarse aquí con nosotros. Justo en ese momento, mi padre entró en la habitación. ¿Qué crees que estás haciendo? Detente de inmediato, tronó su voz. Asustada por su presencia autoritaria, mi suegra se quedó congelada. Tú solo estás aquí porque querías estar cerca de tu nieta, pero si vuelves a intentar llevártela en contra de su voluntad, llamaré a la policía, la advirtió mi padre. Yo no lo quise decir así, tartamudeó. Pero Amy ya había llegado a su límite. Lárgate, gritó, no quiero verte nunca más. El rostro de mi suegra se desmoronó al darse cuenta de que había perdido a la única persona a la que intentaba aferrarse. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, llorando. Ahora, está de vuelta en su casa, viviendo sola. Con el tiempo, se aisló de la sociedad, y hasta sus vecinos y amigos se alejaron de ella. Por nuestra parte, la vida nunca ha sido mejor. Amy está prosperando en su escuela privada, y Brandon se ha acercado mucho a mis padres, especialmente a mi padre, con quien ahora disfruta tomar unos tragos casi todas las noches. Mirando atrás, desearía haber hablado con Brandon mucho antes. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.